Mi nombre es Moisés Ledesma y soy profesor de matemáticas. Este video lo vamos a dedicar a la resta de números enteros, sugiriéndoles por favor que antes de ver este video vean el video de la suma, porque de alguna manera tienen una estrecha relación. Adelante. El asunto de la resta de números enteros tiene como antecedente el manejo de la suma, en donde en este momento el alumno debe tener muy claro qué sucede al sumar números enteros. Cuando sumamos números enteros, como las reglas son muy claras y debemos tenerlas en consideración. Para hacer resta de números enteros vamos a revisar qué podemos hacer siguiendo este esquema de las cargas positivas y negativas. Por eso insistimos que vean primero el video de suma de números enteros. Siguiendo con ese mismo esquema, continuando, y si mantenemos esta idea de que restar es quitar, es una idea más o menos que todos hemos escuchado, que hemos manejado, quitar. Por lo tanto, vamos a tener otra vez aquí nuestra olla en donde vamos a cocinar nuestras restas, con la idea de que en toda resta hay dos valores. Toda resta consta de un minuendo y un sustraendo. Minuendo, sustraendo. De tal manera que el minuendo va a estar aquí adentro de nuestra olla de restar, y de ahí vamos a tomar el sustraendo. De ahí vamos a quitar el sustraendo. Por ejemplo, en nuestro primer caso, vamos a 3, le vamos a restar 2. Como habíamos dicho, cuando los números no tienen signo, el signo que corresponde es el positivo. Por lo tanto, aquí se trata de que a más 3 le vamos a restar más 2. Es decir, a 3 cargas positivas, 1, 2, 3 cargas positivas, le vamos a restar 2 cargas negativas. Vamos a quitar de aquí 2 cargas positivas, dos cargas positivas del mismo signo. Quitamos 1, quitamos 2. Por lo tanto, el resultado es muy sencillo, muy claro. Nos queda una carga ¿de qué tipo? Positiva, más 1. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos como minuendo menos 3, es decir, 1, 2, 3 cargas negativas. De aquí vamos a quitar, vamos a restar 2 cargas del mismo signo, negativas. Quitamos 1, quitamos 2. Evidentemente, el resultado que nos queda es una carga negativa. Es decir, nos queda menos 1. Observen por favor que en cada resta tenemos 3 signos que se refieren a cosas diferentes. Este menos es el signo de la resta, y este más son los signos de las cargas, si son cargas positivas o si son cargas negativas. Por lo tanto, mucho cuidado con a qué corresponde cada signo. Vean el siguiente caso, que es de verdad maravilloso, interesante, que consiste en lo siguiente. Dice, a 3, ya lo hicimos, a 2 cargas negativas, vamos a poner aquí 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Hay que quitarle, hay que sacar de ahí 3 negativas. A ver, pensémoslo. ¿Podemos tomar de aquí, quitar de aquí 3 cargas negativas? Aparentemente no. Aparentemente no. Vamos a recordar algo que ya dijimos en el video de sumas, que para poder representar un número, este número en este caso es el menos 2, pero hay otras maneras de representar el menos 2. Si lo recuerdan, ¿qué pasa si agregamos una carga positiva y una carga negativa? Si recuerdan, habíamos dicho que al hacer esto, el número que tenemos sigue siendo el mismo, menos 2.
porque agregamos cargas que se están neutralizando mutuamente. Y podemos agregar más. ¿Cuántas? Las que quieran, las que deseemos, sin ningún problema. Sin ningún problema podemos agregar cargas siempre y cuando agreguemos parejas de cargas que se estén neutralizando. ¿Para qué hicimos esto? Porque ahora sí podemos quitar de aquí, tal y como nos menciona esta resta, quitar ¿qué cosa? 3 cargas negativas. Antes no podíamos, pero ahora sí. Quitamos 1, 2, 3 cargas negativas. 3 cargas negativas quitamos. Y vean qué nos queda. Por supuesto, estas cargas están neutralizadas. ¿Y qué nos quedó? Una carga positiva. Y entonces el resultado, sorprendentemente, es una carga positiva, más 1. Vean qué interesante. Bien, el último caso, veámoslo, es todavía más complejo, aparentemente. Vamos a ver. Tenemos como viniendo 3. Dijimos que si no tiene signo, las cargas, cuando el número no tiene signo, son cargas positivas. Por lo tanto, esta resta nos está pidiendo que de 3 cargas positivas que tengamos acá, podamos quitar 2 negativas. Caray, pareciera muy complejo eso. Pareciera muy complejo. Vamos a ver. Vamos a tener el diminuendo adentro de nuestra olla. 1, 2, 3 cargas positivas. De aquí, ¿cómo podemos quitar? ¿Cómo podemos sacar de aquí 2 cargas negativas? Uno podría pensar que es imposible. No se puede, no puedo tomar de aquí cargas negativas, no puedo quitar de aquí cargas negativas. Sin embargo, recordamos que al poner en nuestra olla parejas de cargas que se neutralizan entre sí, eso en automático, ¿cuántas? Las que sean, no importa, siempre y cuando sean parejas de cargas que se neutralizan. Y con esta acción, ahora sí podemos quitar 2 cargas negativas. Quitamos 2 cargas negativas. ¿Y qué nos ha quedado? Cuéntenlo. 1, 2, 3, 4, 5 cargas. ¿5 cargas de qué tipo? 5 cargas positivas. Entonces el resultado es más 5. Parece magia, ¿verdad? Pues sí, sí es magia. Bueno, vean qué diferentes son los resultados de nuestras restas, totalmente diferentes. Bueno, ¿qué podemos hacer si quisiéramos como prescindir, como ya no tener que estar utilizando este esquema de las cargas positivas y negativas? Es decir, si quisiéramos como inventar las reglas que nos permitan, sin tener estas cargas positivas y negativas, poder hacer restas, cualquier resta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos 2 caminos. Un camino sería como inventar las reglas de la resta, inventarlas, así como inventamos, como encontramos las reglas para hacer sumas de números positivos y negativos. Podríamos intentar como inventar reglas para realizar restas. Pero otro camino, en matemáticas frecuentemente sucede que haciendo ciertos cambios, ciertas transformaciones, podemos simplificar el trabajo. ¿Qué proponemos? ¿Qué tal si en lugar de estas restas tuviéramos sumas? Es decir, ¿qué tal si estas restas las transformáramos en sumas? Sumas. ¿Será posible? ¿Será posible que hagamos esta transformación de restas en sumas? Bueno, ¿y cuál sería la ganancia? Porque ¿cuál sería el sentido de hacer esta transformación de las restas en sumas? Bueno, pues la ganancia sería grande. ¿Por qué? Porque si lográramos hacer esa transformación,
Entonces podríamos aplicar las reglas que ya conocemos, las reglas que ya dominamos, que son las reglas de la suma. Como ya las sabemos, al transformar nuestras restas en sumas, automáticamente podemos aplicar un conocimiento que ya tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa transformación? Es decir, tenemos como condición que el resultado tiene que ser el mismo. El resultado tiene que ser el mismo, es decir, el resultado tendrá que ser, en esta primera resta, el resultado tendrá que ser también más 1. En esta segunda resta también el resultado tendrá que ser menos 1. En la siguiente el resultado tendrá que ser también más 1. Y en el último el resultado tendrá que ser más 5. El resultado no puede cambiar. El resultado. También el minuendo no lo podemos tocar. El minuendo no lo podemos tocar, es decir, en este caso el minuendo es más 3. En este caso el minuendo es menos 3. En este caso el minuendo es menos 2. Bueno, vamos a cambiar de color para que se vea más claro. El minuendo, este menos 3 no debe cambiar. Este menos 2 no debe cambiar. Y este más 3 tampoco debe cambiar. El minuendo no debe cambiar. Ahora, pensémoslo de este modo. Decíamos entonces que vamos a cambiar, vamos a transformar nuestras restas en sumas para poder aplicar las leyes, las reglas de la suma de enteros que ya conocemos. La condición es que el resultado de cada una de las sumas, de las restas, transformadas en sumas, no cambie, sea el mismo. Igual el minuendo debe ser el mismo. Entonces, ahora planteemos, ¿qué le sumamos a más 3? ¿Qué le sumamos? ¿Qué agregamos acá? Ahora ya no vamos a quitar, ahora vamos a agregar. Entonces, puesto que es una suma, ahora vamos a agregar. ¿Qué le agregamos a más 3 para que el resultado sea más 1? ¿Qué agregamos ahí? ¿Qué agregamos para que el resultado sea más 1? Ah, pues agregamos 2 cargas negativas para que nos quede solo más 1. Entonces, agregamos ¿qué cosa? 2 cargas negativas. Siguiente. Vean el siguiente, por favor. Tenemos menos 3. 1, 2, 3. ¿Qué le agregamos para que el resultado sea menos 1? ¿Qué le agregamos a este menos 3 para que el resultado sea menos 1? ¿Qué le agregamos? Le agregamos 2 cargas positivas para que nuestro resultado sea 1 negativo. Entonces le agregamos 2 cargas positivas. El siguiente, tenemos 2 cargas negativas. ¿Qué le agregamos a estas 2 cargas negativas? ¿Qué le agregamos para que el resultado sea más 1? ¿Qué le agregamos? Ah, pues le agregamos, para cancelarlas, 1, 2, 3 positivas, para que nuestro resultado sea el mismo, más 1. Entonces le agregamos 3 cargas positivas. Por último, tenemos 3 cargas positivas, ahí están. ¿Qué le agregamos para que el resultado sea 5? ¿Qué agregamos a esas 3 cargas positivas para que el resultado sea 5 cargas positivas? Pues le agregamos otras 2. Es decir, agregamos 2 cargas positivas. Y vean qué sucede. Vean, ¿cuál sería entonces la regla para transformar nuestras restas en sumas? Veanlo aquí. ¿Qué es lo que cambió en estas? El minuendo no cambió, pero ¿qué pasa y el resultado tampoco? Pero ¿qué pasa con el sustrayendo? Aquí íbamos a restar más 2 y la transformamos en sumar menos 2. Es decir, el sustrayendo cambió de signo. Era más 2 y cambió a menos 2. Vean el siguiente. El sustrayendo era menos 2 y cambió, al cambiar la resta en suma, a más 2.
Aquí el sustrayendo era menos 3 y al cambiar la resta en suma cambió a más 3. Última. Aquí íbamos a restar menos 2. Al cambiarla en suma y el sustrayendo cambió a más 2. ¿Cómo podemos sintetizar esto? Bueno, simplemente que nuestras restas podemos transformarlas en sumas cambiándole el signo al sustraendo. Cambiándole el signo al sustraendo, transformamos nuestras restas en sumas. ¿Cuál es la ganancia? Que al transformar nuestras restas en sumas, podemos aplicar las reglas que ya conocemos para hacer lo que ya sabemos que son suma de números enteros. De ese modo transformamos nuestras restas en sumas, facilitando nuestro trabajo. Muchas gracias.